Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad de reunirnos, de aprender, de recibir. Pido que añadas bendición, que podamos aprender, que podamos seguir recibiendo cosas grandes tuyas. Pido que sigas colocando tu mano sobre todas las áreas, sobre todas las cosas, y que tu palabra logre el efecto que tú quieres en nosotros. Gracias por tu plan perfecto y maravilloso, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos, Señor. Recibimos tus bendiciones en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos. Bueno, vamos a hoy a ver en este tiempo. Bueno, hemos estado viendo esta materia que ha sido muy especial. ¿Sí? Eh, hemos iniciado allí iniciando quién puede seguir al Señor, quién puede seguirle. ¿Y por qué seguirle a él? ¿Sí? Vemos el caso de los hijos de Zebedeo, el caso de Pedro, el caso de Mateo, ¿sí? Cada una de estas personas que empiezan a seguir al Señor y no vemos que haya mucho que decir o que tuvo que convencerlos o hacer, o luchar para que ellos entendieran o algo así, sino que fue algo más natural, ¿sí? Fue algo espontáneo, como que si estuvieran listos, ¿sí? Y veíamos nosotros que exactamente el Señor tiene toda la autoridad, toda la potestad, el Señor tiene todo el dominio, todo el control, y cada una de las personas o sea, no hay nada que se pueda resistir, por ejemplo, por decirlo así de esa manera, ¿sí? Ellos estaban listos o preparados por el Señor, preparados en su corazón. Nosotros sabemos que el Señor trabaja en las personas de muchas maneras y tuvo que haber trabajado en el corazón de ellos y que llegara a ellos esta respuesta o llegara a ellos la palabra o el Señor tuvo que haber sido algo muy grande, ¿sí? Vemos nosotros que el Señor, el Señor inicia predicando el mensaje y ese mismo mensaje que predicó Juan el Bautista, cualquiera puede decir, es que el mensaje que predicó Juan el Bautista es un mensaje muy duro, ¿sí? Un mensaje muy duro. Y el mensaje que va a predicar Jesús debe ser más suave, por decirlo de esa manera. Sí, es un mensaje del profeta, debe ser duro. El mensaje del Salvador o el mensaje del Mesías debe ser más misericordioso, más entendiendo a las personas. No, es el mismo mensaje, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos la gran compasión que él tenía. En varias ocasiones leímos que dice que sanó a todos, ¿sí? ¿Y por qué él viene a sanar? Dice la palabra que fue ungido con poder y anduvo haciendo bienes a todos los oprimidos y sanando sanando a todos los enfermos y a los oprimidos que el diablo tenía así. Esto fue lo que hizo toda su vida, todo su ministerio estuvo liberando, estuvo bendiciendo a las personas. El hacerse carne, como lo vimos antes, el hacerse carne fue algo grandioso, lo más grande, lo más especial, y estar ahí en medio de la condición humana, en medio de las necesidades humanas, era de primera mano poder ayudar, poder restaurar, poder levantar, poder fortalecer, poder aún darle a las personas de comer, ¿sí? Fue algo muy especial. Entonces, él, después de esas sanidades y cosas que hacía, dice que es el verdadero maná, ¿sí? Ese maná era como una pregunta, ¿qué es esto? ¿Quién es esto? ¿De dónde? ¿Por qué esto? ¿Sí? O sea, el nombre del maná es algo así como ¿quién, qué, para qué? ¿Sí? Es algo así. Y el Señor Jesucristo viene a responderles a ellos, ¿quién? Pues Dios, ¿qué? Jesús, ¿y para qué? Para que tengan vida eterna. Entonces, Él es el verdadero maná del cielo. A esto, esa comida espiritual no solamente iba a satisfacer o iba a tener un conocimiento espiritual o un acercamiento espiritual, sino que también todas las necesidades físicas, sus necesidades de salud, sus necesidades aún así la comida y muchas otras cosas iban a estar
O sea, el Señor iba a tener la solución para todas las áreas y para todas las cosas en la vida de las personas, ¿sí? Todos los que se acercaran al Señor iban a poder recibir este maná del cielo, ¿sí? Es lo grande ahí. Eh, Acordémonos que nació en Belén. Belén es la casa del pan y murió en la fiesta, pasando la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Eh, Recordemos nosotros que el Señor viene a ser lo más importante, o sea, es todo el plan de Dios, todo el contenido del todo el contenido del plan de Dios viene a manifestarse o viene a verse de una manera más definida en Cristo Jesús. O sea, Dios ha estado trabajando todos los tiempos, trabajó a través de los padres, que son los patriarcas, a través de los profetas, a través de los reyes, trabajó a través de nuevo, a través de profetas antes del Señor, y hasta que envía a su Hijo mismo, ¿sí? Entonces, el eje va a estar en la salvación, todo el eje va a centrarse en lo que está haciendo el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, todo lo que rodea allí, o sea, hay una, ¿cómo decirlo? Hay como una concentración de poder de Dios, ¿no? Hay una concentración de poder en el plan de Dios, lo que Él hace, las cosas todo lo que se mueve para que se haga la voluntad de Dios, todo lo que se mueve, aún el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre el clima, sobre muchas otras cosas, todo se mueve para que la voluntad de Dios pues se haga, ¿sí? Eso es una cosa muy especial que nosotros vemos y, y pues la gente está con luchas, la gente está diciendo, bueno, ¿quién es este? Y ven la parte humana, de dónde salió, y ven la parte geográfica, qué es lo que quiere, entonces lo comparan con Herodes, con las autoridades judías, y la gente tiene unas luchas grandísimas. O sea, el Señor está en medio de ellos y tiene todo lo que ellos necesitan y tiene todo lo que ellos pueden recibir, ¿sí? Pero hay una resistencia, hay dudas, hay vacíos, hay cosas grandes, ¿sí? Eh, Ellos en un momento dado se están afirmando sobre las tradiciones y pues esas tradiciones les hacen daño, esas tradiciones les afectan, les impiden creer, esas tradiciones les impiden creerle a Dios, ¿sí? Creer la palabra, creer que es el tiempo de Dios, o sea, las tradiciones les están impidiendo muchas cosas. El Señor vino con todo el poder y toda la autoridad y les está demostrando a los discípulos que se pueden mover en medio de este mundo con toda la autoridad. Él les está mostrando que tiene poder sobre la enfermedad, que tiene poder sobre el clima, sobre las cosas naturales, que tiene poder sobre las cosas, que tiene poder sobre, que puede mover, hacer, decir, y las cosas son hechas, ¿sí? O deshacer cosas. Él tiene todo el poder, toda la palabra que él dice se hace, todo lo que él proclama se cumple. O sea, el Señor está ahí haciendo todas las cosas y el poder de Dios está sobre él, ¿sí? Eh, el Señor le está mostrando a los discípulos quién es. Vemos un momento dado que él se transfigura y siempre ha querido mostrarle a los discípulos algo más. Siempre ha querido revelarse a ellos más, mostrarles más, y él espera que ellos estén listos. O sea, en esto cada vez hay más. No podemos decir, ya llegamos al tope o ya llegamos al techo espiritual y no hay más. Siempre Dios va a querer más. Lo que Él quiere es que nosotros vayamos aprovechando cada instancia, que en cada paso lo aprovechemos al máximo, ¿sí? Es como el que está aprendiendo a leer y aprende a leer bien, aprende a pronunciar, aprende a leer con signos de puntuación y estas cosas. Y hay una gran diferencia entre el que lee así y el que lee porque más o menos se sabe el significado de las palabras o las letras o algunas cosas y lee como sea. Hay una gran diferencia entre estas dos personas, ¿sí? Igual sumar, el que aprende a sumar bien, el que aprende a multiplicar bien, el que aprende a hacer esos procesos, los cumple bien, va a quedar el resto de la vida sabiendo las cosas bien. El que se salta pasos, el que se salta procesos, el que se salta cosas, no va a estar
en la altura o no va a cumplir esos propósitos. El Señor con los discípulos está asegurando de que cada parte de este proceso lo cumplan, o sea, que queden bien entrenados en cada área. Vemos que en unos casos estaba, perdón, les está enseñando a depender del Padre. En otros momentos les está enseñando a tener un desapego de las cosas materiales. En otros casos, en otro tiempo les está enseñando prioridades. En otro momento les está enseñando a ser administradores del reino. En otro momento el Señor les está enseñando la autoridad que ellos tienen como hijos de Dios y como siervos de Dios en la tierra. En otro momento les está enseñando que lo que Él les ha entregado, o sea, se puede delegar y se puede dar a otros y que mucha gente más puede también hacer la obra. Eh, el Señor les está enseñando también que tienen poder sobre las tinieblas, ¿sí? Sobre las tinieblas. El Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia, y el poder de Dios iba a estar en la iglesia, ¿sí? No es solo que no prevalezca contra un lugar, aquí es contra la gente de Dios, el pueblo de Dios, la gente que está haciendo la obra. Entonces, el Señor les está enseñando todo esto. Un día se va a ir y los tiene que dejar bien equipados, los tiene que dejar completos, tiene que dejarlos con todas las herramientas, por decirlo así. Pero lo que hace esos 3 años es como enseñarles a manejar la herramienta, como enseñarles a manejar estos recursos, como enseñarles a manejar todas estas cosas. Y el Señor está pues trabajando en ellos arduamente, no los deja, ¿sí? Está corrigiendo lo deficiente cada vez, o sea, él sigue trabajando aun cuando, por ejemplo, Pedro comete unos errores impresionantes, unos errores de apreciación, una asociación de pensamientos que es errónea con respecto a algunas cosas. El Señor les dice algo y él está pensando otras cosas, o sea, como distraído. El Señor tiene paciencia porque él sabe lo que va a hacer con Pedro, ¿sí? Tiene paciencia de todos. Leíamos al final, en el penúltimo video, que aún de Judas, él tiene un cuidado, él podía denunciarlo y podía sacarlo del grupo en algún momento y ponerlo al descubierto y aunque y que todos supieran lo que iba a hacer, pero él no lo hace, o sea, él sigue en ese caminar, o sea, y no le está hablando duramente siempre o algo así por saber lo que va a hacer, no, está con amor, está con misericordia, está con toda su bondad. Pastor, ¿estás ahí? Caridad de quien y lo viene a dar, ¿sí? Dios les bendiga. Ya, pastor. Es que como que se cortó la señal. Bueno, seguimos. Entonces, hablando de los ríos de agua viva, en Juan 7 y 8, ¿sí? Ellos están diciendo, bueno, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos la fuente más grande de dirección, de palabra, de instrucción, de lo que sea, ¿sí? Tenemos lo mejor, tenemos lo más completo, ¿sí? Tenemos lo más completo que es todo lo que viene de Abraham, o sea, todo lo que viene de Abraham es de la fe, todo lo que viene de Abraham es consagrado, todo lo que viene de Abraham es de Dios, todo lo que viene de Abraham es la raza escogida, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Y alguien puede decir, eh, ¿qué más podemos necesitar? Y el Señor les dice, bueno, se da a entender que es mayor que Abraham, ¿sí? Que es mejor que Abraham, que está antes que Abraham, y ahí ellos chocan. Ahí ellos se estrellan con toda porque ellos dicen, no, nosotros tenemos a Abraham nuestro padre, ¿sí? Y el Señor habla de una manera casi literal, refiriéndose a él como la fuente,
¿sí? ¿Y cuál es la fuente y de dónde sale? Hablando de Ezequiel, dice que este río de vida, este río sale del lado derecho del altar, ¿sí? O sea, sale de la casa de Dios, ¿sí? ¿Y por qué de la casa de Dios? No es porque sea solamente la casa, es porque es la de Dios, ¿sí? Sale de Dios, sale por el lado de la casa de Dios y va por allí. Y todo lo que está por donde va ese río tiene sanidad. Y es un río dice, para sanidad de las naciones, ¿sí? ¿Cuál río puede llegar a todas las naciones de la tierra? Y humanamente ningún río. Hay ríos muy largos, ¿sí? Hay ríos que cursan gran parte, por ejemplo, del continente africano, o el río Amazonas que pasa por varios países, pero ninguno llega a todas las naciones. Este río va a tener un beneficio que es para todas las naciones. Cualquier persona podría identificar en un momento dado el Jordán con este río que habla ahí, sí, que está allí y es beneficio para el pueblo de Dios, pero no es este río, sí, es este río viene a representar a Cristo, viene a representar a su propósito, viene a representar a su voluntad, viene a representar al plan de Dios para bendecir a toda la raza humana. Entonces, les viene a demostrar él que aunque está en una condición humana, en una condición que ha nacido dentro de un pueblo que está, de nuevo, por decirlo de esta manera, esclavo o sometido al imperio romano, ¿sí? Que él tiene la libertad para todos, tiene la libertad para la raza humana, ¿sí? Otra cosa que ellos hablan es, cuando el Señor les hace caer en cuenta de su ceguera, ellos dicen, no somos ciegos, y el Señor dice, pues porque ven, ¿sí? Como cuando a Adán y Eva se les abrieron los ojos, ahí ya estaban mal, ¿sí? Ellos dicen, no somos ciegos, y el Señor dice, pues porque saben que no son ciegos, ahora es que pues reconocen que están ciegos, ¿sí? Entonces, el Señor es el único que puede abrir los ojos. Cuando habla del pastor verdadero, ellos tenían muchos, por decirlo así, pastores, gente que les enseñaba, gente que los cuidaba, gente que los mantenía en todas las costumbres, en todas las tradiciones, se reunían a menudo, o sea, ellos podían decir, a pastores tenemos a Abraham, tenemos a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, o sea, nosotros tenemos a muchos, ¿sí? Y recordemos nosotros que en un tiempo se fundó lo que eran los fariseos. Los fariseos no eran un solo grupo, habían varias castas de fariseos y estos fariseos pues estuvieron impidiendo al Señor de muchas maneras. Recordemos que unos creían una cosa, otros creían otra. Entonces, cada vez que el Señor predicaba, algunos chocaba con algunos, ¿sí? Eh, Impresionante este tiempo esta parábola que el Señor viene a demostrarles a ellos que ellos no aman al prójimo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos al samaritano? Entonces, estos fariseos hacían de todo, pero el prójimo era su pueblo, el prójimo era su familia, el prójimo eran sus amigos, el prójimo no estaba fuera del pueblo de su grupo, o sea, el prójimo eran los cercanos, pero de ellos, o sea, era como ¿cómo decirlo? Un club, como una élite, ese era el prójimo de ellos. Pero cuando el Señor les habla bueno, hay unas terminaciones de esas parábolas unos cortes que él hace, que tenemos que investigarlas, eh, varias parábolas que el Señor dice, que tienen su origen en las tradiciones y en las historias judías, ¿sí? Que son cosas que se usaban para enseñar, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se llama? La que estaba diciendo, se me fue ahora la del prójimo, que un hombre va, que lo roban, ¿sí? Que lo roban, que lo hieren y está tirado al lado del camino, y se va acercando el uno, se va acercando el otro, se va acercando el otro, pero El en la samaritano. historia de ellos,
en la historia de ellos, uno de estos, de los fariseos, una de estas personas sí lo ayuda, ¿sí? Y ellos estaban esperando que el Señor dijera, sí, y al fin llegó un fariseo y lo ayudó y se lo llevó. Y no, el Señor siguió y dice que pasó de largo también, y pasó el otro, y pasó el otro, y pasó el otro, y entonces ahí ellos ya se quedan todos, ¿y cómo así? ¿Para dónde va esta historia? Entonces va hasta el samaritano, y ese buen samaritano, ¿sí? Y lo que sucede, y el Señor siempre los lleva más allá. O sea, ellos piensan que se las saben todas, y el Señor los lleva más allá, ¿sí? Eh, no sé si ustedes se acuerdan de Apolos, que Apolos sabía solo hasta el bautismo de Juan y era el duro, pues movía multitudes y hizo que predicaba solo lo que predicó Juan. Pero después cuando llega Priscila de Aquila a una predicación de él, lo escuchan y dicen, y terminó, que el fin del mensaje era que hay que arrepentirse y bautizarse porque hay que estar bautizados y arrepentidos. Y se quedan ellos, oye, y no habló nada de Jesús. Al hablar con él, él no tiene ni idea, no sabe. Entonces le predican más, le dicen, mira, hay más. Y lo bueno es que Apolos escucha y recibe todo el mensaje de Cristo y bueno, se volvió el Apolos que sabemos. Pero estos fariseos, esta gente se frenaba y decía, no, no queremos escuchar, no queremos recibir, queremos hasta ahí nomás. ¿Sí? Eh, ah, ese testimonio que él contó, bueno, espero que todos hayan visto todos los videos, pero él dice que en un instituto bíblico o en una universidad, así, hablaron toda una semana de esta parábola del buen samaritano y todas esas cosas. Y dijeron que iban a elegir a los dos mejores de la clase, de esas notas de esa semana, para enviarlos a predicar a una radio. Y ellos tenían que ir a la radio con su mensaje sobre el buen samaritano y pasar por una calle que daba a la emisora. Y dice que ellos, los maestros, prepararon a una persona que parecía herido, que parecía con hambre, que parecía que tenía un mal aspecto, y que a ambos les salió por el camino, mire, ayúdeme, por favor, esto, aquello. Y dice que ambos estudiantes lo evadieron y se fueron a predicar a la emisora. Esto es una locura. Pero bueno, ¿cuál es nuestro prójimo? ¿Ah? A veces decimos, bueno, mi prójimo es la gente de la iglesia, mi prójimo es mi familia, mi prójimo es, sí, gente cercana, y a veces no vemos un poco más allá, ¿sí? Tal vez por no exponernos, tal vez porque estamos en lo nuestro, tal vez porque estamos muy ocupados, ¿sí? Pero siempre hay esas oportunidades y el Señor nos desafía. Todo esto para mostrar la grandeza del servicio, la grandeza del Señor, ¿sí? Por último, voy a hablar de esta parte del buen pastor, ¿sí? El que cuida las ovejas. Esta historia de los pastores de ese tiempo me impresionó. Una persona que tuviera 100 ovejas era una persona millonaria. O sea, las personas tenían 4, 5, 7 ovejitas, era lo máximo, ¿sí? Pero estando en tantas cosas ellos, y por falta de pastos y esto, se las entregaban a alguien que tenía el oficio de ser pastor. Y esa persona se los llevaba y más o menos completaba 100, ¿sí? Y ese era un grupo que él manejaba y se la podía llevar a pastar. Era un grupo manejable, ¿sí? Un pastor manejar a 100. Entonces, la historia dice que perdiendo una, o sea, a mí me impresiona esto y es que no eran, o sea, está hablando en un contexto de que un pastor tenía ovejas que no eran suyas y si perdía una, por decirlo de esta manera, con todo el respeto al Señor, tenía que responder al dueño por esa oveja, ¿sí? Y eso es lo que hace Cristo. O sea, él deja las 99 y se va a buscar porque tiene que responder por las ovejas, ¿sí? En ese contexto, encontrar la oveja, encontrar la dracma, encontrar lo perdido, recuperar. El Señor siempre veíamos esta figura literaria que es colocar en medio lo más importante. Y en medio en todas estas, lo importante es celebrar que se encontró, celebrar que se recuperó, celebrar que apareció, celebrar que volvió. Entonces, celebrar, ¿sí? Celebrar que las cosas dan la vuelta. Con el Señor, pues tenemos que tener esperanza que las cosas van a mejorar, que van a dar la vuelta,
que se van a poner a favor, todo a favor de la salvación, del propósito, pero todas las cosas son recuperables. Se puede recuperar lo que se perdió, se puede recuperar el gozo, se puede recuperar la fe, se puede recuperar la esperanza, se puede recuperar el ánimo, se puede recuperar la constancia, o sea, lo que sea se puede recuperar. Hasta el hijo pródigo se recupera, ¿sí? Entonces, el Señor está hablando de estas cosas. Hay algo importante que está entrelazado en todos los textos y todo lo que leímos, es la importancia de orar. El Señor le está diciendo a los discípulos siempre que deben orar, y, y no es una oración, bueno, hay que orar, y mire a ver, no, siempre hay por qué orar, siempre hay necesidades, siempre hay circunstancias, siempre orar los unos por los otros, orar por los que van a creer, orar por las personas, en el día a día orando por los enfermos, orando por las situaciones que se están presentando. O sea, la oración va a ser una constante en ellos, ¿sí? Ya cuando el Señor es entregado, ¿sí? Judas le entregan el precio. Decía el maestro que es el precio de cuando alguien ya es el precio de lo que pagarían por un pastor, ¿sí? A una persona le pagarían ese dinero por una compensación o ya no puede ser más, le darían como ese término al trabajo que está haciendo, unas cuantas monedas, y ese fue el valor que le dieron a Judas, ¿sí? Como por el valor o lo que valoraban a un pastor de ovejas en ese tiempo. Entonces, bueno, esas palabras, cuando el Señor entra a Jerusalén, que hablan de todos esos textos antiguos, es impresionante el cumplimiento. Todos estos textos que hemos visto, o sea, nada se salió, todo estaba escrito. La forma en que fue maltratado, la forma en que padeció, la forma como fue entregado, la forma como fue crucificado, su aspecto, todas las cosas estaban escritas, o sea, nada se salió de la voluntad del Padre, ¿sí? Bueno, hasta llegar a la muerte, ¿sí? ¿Cómo llega a su muerte? Haciendo la voluntad del Padre. Hizo la voluntad del Padre cuando era un niño, cuando fue un adolescente, cuando fue un joven, cuando empezó su ministerio, cuando terminó su ministerio, cuando fue a la cruz, cuando se entregó, cuando hizo todo, todo fue para hacer la voluntad del Padre. Entonces, bueno, el gran ejemplo es que la vida de Cristo nos debe inspirar, y no solo nos debe inspirar, debe ser nuestro alimento, debe ser nuestro motor, debe ser nuestro ejemplo. El ministerio de Cristo debe ser el ejemplo al cual seguir. Hay gente muy usada y todo en este tiempo, pero el ejemplo más grande es Cristo. Lo que Él tiene para enseñarnos, lo que Él tiene para transmitirnos, es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos su alimento, necesitamos su agua, necesitamos ese maná que es Él,